Bienvenidos a Diálogos Disruptivos. Soy Darío Monasterio y en esta ocasión vamos a estar conversando sobre descentralización y pacto fiscal en Bolivia. Vamos a ir por La Voz Universal, Radio y TV y en todos nuestros perfiles de redes sociales, donde les pedimos que nos sigan y nos acompañen en estas nuevas sesiones que vamos a iniciar hoy día de Diálogos Disruptivos. Vamos a empezar conversando un poco sobre las definiciones de descentralización. La descentralización es la acción por la cual el gobierno central transfiere competencias, recursos y normativa política para que los actores e instituciones de niveles descentralizados dentro de un Estado, dentro de una jerarquía político-administrativa y territorial, es decir, dentro de un Estado, puedan crear y tomar decisiones en el que otros actores puedan ejercer diferentes funciones de descentralización y ejercer también lo que se llama la autonomía en la gestión. Esas serían las definiciones de la definición de descentralización. ¿Por qué buscamos los cruceños, para beneficio de todo Bolivia, la descentralización? ¿Cuál es la razón por la que nosotros creemos que la descentralización, autonomía, federalismo o como usted quiera llamarlo, es beneficioso para Santa Cruz y para Bolivia, no solo para Santa Cruz? Los beneficios de la descentralización son la eficiencia. Cuando nosotros tenemos un país centralista, un Estado centralista, tenemos un monopolio que es el que provee los bienes y servicios públicos, y como cualquier monopolio tiene una pérdida de eficiencia. Entonces, al aumentar la cantidad de oferentes o de regiones, municipios que puedan ofrecer los bienes y servicios que la población necesita, tenemos una eficiencia porque hay una mayor distribución de esos beneficios. Las decisiones locales también son más adecuadas porque están más cercanas al ciudadano. Ese es otro de los beneficios de la descentralización. Y por otra parte, en la búsqueda de la equidad de oportunidades para la población, las instituciones representativas y con responsabilidad local dan más oportunidad a, por ejemplo, los pobres, porque tienen una mayor identificación de dónde están esas poblaciones, esos sectores de la población que más requieren de los bienes y servicios públicos que ofrecen el Estado descentralizado. Otro beneficio de la descentralización es la provisión de servicios, porque hay una mayor competencia por recursos y obviamente también genera una menor pérdida por el monopolio central. Y adicionalmente, la participación y la democratización. También tenemos como beneficio de la descentralización la cohesión nacional y el control central. Eso significa, ¿qué significa? Que estamos atrayendo regiones o grupos de la población que no estaban siendo tomados en cuenta. Y al ser tomados en cuenta a través de la descentralización, estos grupos forman una responsabilidad, un compromiso con el Estado y quieren seguir siendo parte de ese Estado que los toma en cuenta, y no es el caso de regiones que no son tomadas en cuenta y quieren formar estados independientes. No es el caso de Bolivia, pero es un reforzamiento a la nacionalidad boliviana. El empoderamiento local también es un beneficio de la descentralización. Las crisis fiscales como las que tenemos hoy en día, la carga financiera se distribuye en todo el territorio y no solamente en el gobierno central, que por ejemplo hoy en día tiene un déficit de más del 12% del Producto Interno Bruto, es decir, está muy deficitario en cuanto a ingresos públicos y gasto público. Su gasto público es mucho mayor al ingreso público, por eso también hay un mayor endeudamiento del Estado central. Si se distribuyese mejor la carga, hubiésemos tenido una mejor pasada de la crisis fiscal en la que nos encontramos hoy en día. Por otra parte, el desarrollo y la reducción de la pobreza es muy importante beneficio de la descentralización, porque tenemos un proceso de planificación más relevante, una provisión más eficiente de bienes y servicios públicos localmente que impactan en la reducción de la pobreza. En un Estado como el boliviano, en un Estado plurinacional como el boliviano, se tienen diferencias territoriales, lingüísticas, culturales
y de identidades, incluso étnicas. Son grupos políticos que intentan construir una soberanía política sobre esas diferencias territoriales. Entonces, cuando una región no se siente identificada, no se siente que el centro les está proveyendo bienes, seguridad o identidad que son considerados muy importantes por esos grupos, entonces su lealtad al centro va a ser débil. Eso significa de que se pueden promover incluso políticas de secesión. Es por eso que en Bolivia el sistema centralista del Estado tiene que cuidar la provisión de estos bienes y servicios públicos, incluyendo la autoidentificación, incluyendo la autonomía, incluyendo la descentralización en un país con tantas diferencias culturales. Es decir, que es muy importante como beneficio la descentralización para poder cohesionar al Estado y a los diferentes grupos en Bolivia. Por eso son tan necesarias la descentralización, las autonomías o el federalismo en Bolivia. Si nosotros vemos históricamente cómo medir la descentralización fiscal, en este caso, la descentralización de recursos, podemos medir, tenemos un indicador que muestra la cantidad de recursos del presupuesto general del Estado, es decir, en su totalidad de los recursos públicos del Estado, que han sido administrados, gestionados por las entidades territoriales autónomas. ¿Cuáles son las entidades territoriales autónomas? Las entidades, las ETAs, como se las conoce, son los gobiernos municipales y son las gobernaciones. Entonces, en ese sentido, el gasto descentralizado tuvo normalmente un valor muy alto, un valor muy bajo, perdón, con respecto al total del gasto público en Bolivia. Es decir, la mayor parte, entre el 80-90% hoy en día del gasto público lo ejerce, lo gestiona, lo ejecuta el gobierno central. Solamente un 10% y alguna vez históricamente se ha llegado al 30%, después vamos a comentar un poco los hitos de la descentralización, han llegado a ser gestionados por entidades territoriales autónomas. Nosotros empezamos con esta medición, por ejemplo, con los hitos de la descentralización, los hitos de los intentos de descentralización con el gobierno federal de Andrés Ibáñez, que fue obviamente aplastado por el ejército boliviano y fue dado de baja con el asesinato de Andrés Ibáñez. Posteriormente vino la Revolución de los Domingos, que también fue otro gobierno autónomo que incluso imprimió moneda en Santa Cruz unos años después de la muerte de Andrés Ibáñez. Posteriormente hubieron otros hitos que fueron, por ejemplo, el memorándum de 1904 con un pedido de conexión física y de tomar en cuenta esta región de Santa Cruz con el resto del país. Adicionalmente, hemos tenido el hito del ferrocarril ONADA en 1920. Posteriormente, en 1938, en el gobierno de Bush, se firma la ley de regalías del 11%, que son después cercenadas por el centralismo a través del Código Davenport en 1956, que recentraliza esos recursos de las regalías hidrocarburíferas. Las regalías hidrocarburíferas son el 11% porque es la división que existe del 100% entre 9 departamentos, que da un total de 11%. Es por eso que las regalías no son un beneficio solamente para el departamento de Santa Cruz, sino para cualquier departamento productor de hidrocarburos. Entonces, posteriormente a las luchas cívicas que se dieron en Santa Cruz para recuperar el pago de las regalías, que causó también mucho dolor y muchas muertes, finalmente en 1959 se restituye ese derecho a través de la ley de Virgilio Vega, diputado cruceño, y se promulga por el presidente del Senado, Rubén Julio, no siendo promulgada por el presidente que no accedió a esa potestad. Posteriormente se crea el Comité de Obras Públicas, que hace las primeras obras de Santa Cruz, los temas de agua potable, energía eléctrica y adicionalmente el enlocetado de las calles, empezando por la plaza principal y la primera loseta en 1968. Adicionalmente al Comité de Obras Públicas pasa a crearse la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz, Cordecruz, en 1972,
que gestiona profesional y técnicamente los recursos de las regalías, creando incluso empresas muy importantes para el desarrollo cruceño como la industrializadora de leche PIL. Adicionalmente, otras fábricas como la hilandería, tratando de industrializar la producción en el departamento, y todos esos procesos que han llevado a hoy en día tener una economía pujante y agroindustrial en el departamento y de otros servicios e industrias también muy importantes de alimentos, por ejemplo, en el departamento de Santa Cruz. En 1985 se pide la elección de alcaldes y se logra la elección de alcaldes en 1987 de las principales ciudades del país. Y luego en 1994, con la Ley de Participación Popular, se descentraliza los recursos mediante la coparticipación tributaria de todos los impuestos nacionales, el IVA, el IT, el gravamen aduanero y todos los principales impuestos que van, sin contar las regalías y sin contar otros impuestos sectoriales de hidrocarburos u otros, son descentralizados a los municipios y se crean hoy en día tenemos más de 350 municipios que gestionan recursos descentralizados gracias a la Ley de Participación Popular de 1994. Luego también por presiones del Comité Cívico Cruceño de Santa Cruz, de la región, se logra la Ley de Selección de Prefectos en el año 2004, siendo la primera elección en el 2005 con la elección del primer prefecto electo, y luego ya en 2009, obviamente con la nueva Constitución Política del Estado, también por todo este proceso, se lleva a cabo la primera elección de gobernador y asambleístas departamentales, configurando ya políticamente un pequeño estado autónomo. Sin embargo, luego vino un proceso de recentralización de recursos políticos, también con la destitución de autoridades electas a sola denuncia, y también un cercenamiento de competencias que habían sido aprobadas anteriormente y que fueron cercenadas en la Constitución Política del Estado y también en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización de 2010. Entonces, todos estos hitos configuran de que, por ejemplo, hemos tenido porcentajes de recursos descentralizados en 1994 que llegaron prácticamente a un 20% para municipios y 5% para universidades, a un 25%. Y posteriormente, en el año 2005, con la ley de hidrocarburos, la nueva ley de hidrocarburos, se hace una mayor descentralización, se profundiza la descentralización de recursos, llegando incluso al 30% con los recursos hidrocarburíferos que son descentralizados. Posteriormente viene el cercenamiento del IDH a favor del Estado central para el pago de planillas de sueldos y otros gastos corrientes del Estado central. Y posteriormente hemos tenido un proceso de recentralización de recursos, llegando hoy en día a un 90% de ejecución del gasto público, de los recursos públicos del Estado, los recursos de todos los bolivianos que son gestionados por el gobierno central. Solamente un 10% son gestionados por más de 350 municipios y 9 gobernaciones. Otra forma de medir la descentralización de recursos hacia las entidades territoriales autónomas o hacia las regiones y municipios es a través del esfuerzo fiscal territorial. ¿Qué significa eso? Es la cantidad de recursos que son recaudados por los propios municipios y gobernaciones y son ejecutados por ellos mismos para sus presupuestos, ya que identifican mejor las necesidades de la gente que están en sus jurisdicciones. En el esfuerzo fiscal territorial hemos tenido también muchas subidas en cuanto a esfuerzos, digamos, que han tenido las regiones, pero han sido también recentralizadas las potestades para poder crear impuestos. Por ejemplo, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización indica de que para poder crear un impuesto tiene que ser aprobado por el Senado Nacional, que es una entidad obviamente del Estado central, y adicionalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, quien es el que propone el presupuesto general del Estado para aprobación también de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, no se tiene una total autonomía y una total potestad de descentralizar el esfuerzo fiscal territorial a través de la creación de impuestos de los municipios y las gobernaciones.
Bueno, entonces para finalizar un poco el tema de la descentralización y pasar a hablar un poco más lo que es el pacto fiscal y su relación con la descentralización como concepto que puede incluir el concepto de lo que es autonomía y federalismo. La descentralización también puede medirse a través de la descentralización política, que es la cantidad o la calidad de las normas de un Estado, como por ejemplo la Constitución Política del Estado y las leyes que regulan un Estado descentralizado. Y por otra parte también las competencias que son la descentralización administrativa, las competencias que tienen cada región autónoma, cada entidad territorial autónoma para poder ejercer su autonomía. Es decir, tenemos tres tipos de descentralización: la descentralización fiscal, que es de los recursos económico, la descentralización política de las normas y leyes que regulan la descentralización y la descentralización administrativa de las competencias. Con eso finalizamos un poco lo que es conceptualmente e históricamente la descentralización en Bolivia. Vamos a una pausa y luego volvemos para conversar sobre pacto fiscal. Bueno, volvemos a conversar en Diálogos Disruptivos sobre lo que es el pacto fiscal. El pacto fiscal, conceptualmente, es un conjunto de reglas vinculantes, vinculantes a todas las entidades territoriales autónomas sobre decisiones de impuestos, transferencias y gasto público en términos de política fiscal desde el Estado central y las entidades territoriales autónomas como gobernaciones y municipios. Es un acuerdo entre todas estas entidades territoriales autónomas y el Estado central, el gobierno central, para ver la mejor forma de distribuir tanto las competencias de recaudación de ingresos propios y la aplicación de transferencias para ejecutar un gasto público en beneficio de la población. ¿Cómo está regulado, cómo está normado el pacto fiscal en Bolivia? ¿De dónde empieza a hablarse tanto del pacto fiscal en Bolivia? Es a partir del año 2010, cuando se aprueba por el gobierno, es decir, por el partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo, el MAS, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en su disposición transitoria 17ª, habla de que el Servicio Estatal de Autonomías, en coordinación con el Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, van a elaborar una propuesta de diálogo que será conversada con todas las entidades territoriales autónomas sobre la fuente de recursos públicos que incorporarán en un pacto fiscal para poder apegarse a los principios y garantías y derechos y obligaciones de la Constitución en lo que se refiere a una descentralización de recursos fiscales. Habla también de un plazo no mayor a 6 meses después de conocidos los resultados del próximo censo. En el año 2010, el siguiente censo se realizó en el año 2012 y hasta el día de hoy han pasado 9 años y no ha habido una discusión, no ha habido un diálogo sobre el pacto fiscal en Bolivia. Es decir, el gobierno del MAS, a través del Servicio Nacional de Autonomías y en coordinación con el Ministerio de Autonomías, hoy Viceministerio, y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, no han hecho una propuesta de diálogo sobre pacto fiscal en Bolivia desde el año 2012. ¿Cuál es el objetivo del pacto fiscal? ¿Cuál debería haber sido esa propuesta técnica de diálogo? ¿En qué se debería haber basado la propuesta técnica de diálogo a partir del gobierno central hacia las entidades territoriales autónomas para la discusión de un pacto fiscal? El objetivo principal es entender cuáles instrumentos son mejor descentralizados y cuáles son mejor descentralizados. No significa que en un pacto fiscal se vaya a decidir que todo tiene que descentralizarse. No,
hay políticas, hay potestades, competencias que sí tienen que ser ejecutadas por el gobierno central. La seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la política macroeconómica, el tipo de cambio, etcétera, tienen que ser manejadas por el Estado central y otras también. Incluso en una propuesta de pacto fiscal, después vamos a ver que es necesaria que exista una bolsa de recaudación central principal, como es el Servicio de Impuestos Nacionales, pero que luego hayan las transferencias correspondientes para que las entidades territoriales autónomas puedan cumplir con su labor. Es el acuerdo también sobre los diferentes gobiernos dentro de un país y la forma en que estos se relacionan a través justamente de estas transferencias intergubernamentales, es decir, las transferencias que puedan existir desde un gobierno central a una gobernación o a un municipio y desde una gobernación departamental a los municipios de su departamento o entre municipios o entre gobiernos departamentales. Ese es el objetivo también principal del pacto fiscal y obviamente llegar a una autonomía fiscal donde verdaderamente se pueda ejecutar las políticas fiscales sobre gasto público que beneficien a la gente. ¿Cuáles son propuestas que se han hecho, en mi caso, en la presentación del libro de Descentralización y Pacto Fiscal en Bolivia el año 2013? Hice la propuesta de una coparticipación, así como existe para los municipios, de todos los impuestos que se recaudan en el país, y que en realidad se recaudan en las regiones, en los municipios. Los impuestos que pagamos acá en Santa Cruz de la Sierra, el IVA, el IT, el gravamen aduanero y todos esos impuestos que se pagan en una jurisdicción van hacia una bolsa central y deben ser devueltos a través de una coparticipación hacia los municipios, así como es actualmente como se hizo con la Ley de Participación Popular, el 20% para los municipios y el 5% para las universidades. Yo he propuesto en el libro de Descentralización y Pacto Fiscal una coparticipación para las gobernaciones de un 15% de los impuestos nacionales adicionales a los que ya existen actualmente. ¿Eso para qué? Porque las gobernaciones departamentales, los únicos ingresos que tienen actualmente son las regalías hidrocarburíferas en el caso de los departamentos productores de hidrocarburos como Santa Cruz, Tarija, la coparticipación también que reciben Beni y Pando de las regalías del departamento de Santa Cruz y Cochabamba, Chuquisaca también como productores de hidrocarburos. Y en el caso de las regalías mineras, los departamentos productores de minerales reciben también una transferencia de regalías, pero estas regalías mineras e hidrocarburíferas están muy expuestas a los precios internacionales de estos productos y por eso es que hay años en los que tienen muchos recursos y otros años en los que tienen prácticamente nada de recursos dependiendo de los vaivenes de precios internacionales. Entonces, con esta coparticipación de los impuestos vamos a tener una mayor regularidad en los presupuestos de las gobernaciones, que ahora solamente están recibiendo recursos de las regalías hidrocarburíferas principalmente y del IDH un poco menos. Con ese 15% de coparticipación a las gobernaciones y adicionalmente un 10% de un fondo de reserva para los departamentos y municipios más pobres, tenemos configurado más el 20% de los municipios, el 5% de universidades, el 15% de gobernaciones departamentales y un 10% de un fondo de reserva, se configura lo que se ha llamado el Pacto Fiscal 50-50, es decir, de toda la recaudación de la renta nacional, dejando de lado las regalías hidrocarburíferas y el IDH y otros impuestos sectoriales que se llaman, configuramos lo que se ha llamado un pacto fiscal 50-50, 50% para el gobierno central y 50% para las entidades territoriales autónomas. La situación actual del pacto fiscal y su efecto en un Estado descentralizado o en un Estado autonómico, como lo dice la Constitución, es que nos encontramos sin una discusión del pacto fiscal desde el año 2012. Es por eso que es imperativa la solicitud que hacen las regiones para un próximo censo futuro, que como dice la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, debe realizarse
el pacto fiscal 6 meses después de publicados los resultados del censo. Y como se tiene también entendido y normado, el censo debe realizarse cada 10 años, es decir, el 2012 fue el último censo, el próximo censo tiene que realizarse el año 2022. Y luego de publicados los resultados del censo, tienen que automáticamente actualizarse los datos de población de todos los departamentos y municipios para recibir los recursos por transferencias que reciben los municipios y las gobernaciones por población. Adicionalmente a eso, como dice la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, a los 6 meses de publicados los resultados del censo tiene que reunirse una Comisión Nacional de Autonomías en la que se incluya gobernaciones, municipios y el gobierno central para discutir una propuesta técnica de pacto fiscal que debería profundizar la descentralización, reducir el centralismo del Estado que se encuentra actualmente en un 90% de los recursos y poder descentralizar más recursos, competencia y normativa para que las regiones, los municipios puedan ejercer su autonomía verdaderamente y tengamos un Estado más eficiente en la provisión de bienes y servicios públicos para la población a la que ellos están más cerca. Muy bien, para finalizar con nuestro diálogo de hoy día, nuestro diálogo disruptivo, ¿no?, que propone a futuro que podamos movilizarnos para exigir pacíficamente, obviamente, la realización de un censo el año que viene, beneficioso para todo el país, no solo para Santa Cruz, y adicionalmente también poder sentarnos a conversar un pacto fiscal que va a ser mucho más eficiente al Estado boliviano en su conjunto. Les pido que comenten en nuestras redes sociales qué les ha parecido el programa. Les pido que puedan seguirnos a La Voz Universal, Radio y TV, y en nuestras redes sociales para nuestro próximo programa también, donde estaremos conversando seguramente de un tema disruptivo, un diálogo disruptivo que pueda llevarnos a analizar y proponer mejores días para todos los bolivianos. Muchas gracias.